¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por asistir, uno en directo y otro seguramente en diferido. Como todos recordarán, el 19 de septiembre de 2021 tuvo lugar una erupción volcánica en la isla de La Palma, la más larga en los registros conocidos porque ha durado 85 días hasta el 13 de diciembre. Hoy vamos a hablar de aspectos fundamentalmente relacionados con la asistencia sanitaria y sociosanitaria y independientemente de ello, pues quiero recordar a todos los intervinientes que están representados por las personas presentes en esta reunión y al resto que por falta de espacio y por falta de tiempo también nos hubiera gustado que estuvieran, elementos de protección civil, del GE, de bomberos, de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, los integrantes del Ministerio de Defensa con la UME al frente, geólogos, meteorólogos y muchísima más gente, incluyendo también a los propios habitantes de La Palma, que colaboraron en la medida de cada uno en paliar los efectos de esta erupción volcánica. Y sin más, para no perder más tiempo, pues voy a presentaros a los participantes de la tertulia con la que contamos hoy. En primer lugar, a Faustino Redondo, que es el director territorial del sur del Servicio de Urgencias Canario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Domingo Luis Martín, que es el director del Centro Logístico y Gestión de Emergencias de Cruz Roja Española en Canarias. Y a Fran Ferraz, médico de atención primaria en la isla de La Palma y también pues, voluntario de Cruz Roja. Y sin más, pues empiezo preguntándole, por ejemplo, a Faustino Redondo, como director del SUC, ¿qué implica para un servicio de emergencias médicas como el Servicio de Urgencias Canario una emergencia de tan larga duración, sido casi 3 meses, que afecta en mayor o menor medida a toda la isla, aunque el volcán, como saben, no les voy a poner ninguna imagen porque se habrán cansado de ver en televisión 1001 vídeos y fotografías de la isla de La Palma, del volcán y demás, pero como saben, el volcán está en la isla, en la parte más occidental de la isla, sobre todo afectó a la comarca del Paso, Tijarafe, Los Llanos, y la parte más oriental de la isla también se vio afectada por las cenizas, pero menos. Pero realmente para lo que es la asistencia de la urgencia y para el transporte sanitario, tanto urgente como programado, pues afectó a toda la isla. Entonces, cuéntanos, Faustino, ¿cuáles han sido los retos principales a los que ha habido que enfrentarse? Tienes que poner el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues os decía, ha supuesto un reto enorme, no nuevo porque ya pasamos por una situación similar, aunque de menores proporciones, cuando el volcán del Hierro, pero en la época de previsión, en la época antes del semáforo rojo, cuando se empezó a preparar la posible evacuación antes de la explosión, estuvimos poniéndonos en la peor de las situaciones, trabajando con los hospitales de tercer nivel de Santa Cruz, preparando una disposición de camas por si hubiera que evacuar la isla. En este caso hay que decir que la Candelaria se puso a nuestra disposición porque era el sitio más cómodo para evacuar pacientes por el sur, no porque La Palma perteneciera al hospital, sino porque habría que hacer una evacuación masiva de en torno a unas 300 personas que se calculó en su momento, de pacientes encamados con limitaciones de movilidad y demás. La Candelaria nos ofreció una planta completa en el Hospital del Sur. Eso puestos en el peor de los supuestos, que luego, gracias a Dios, nos sucedió y nos obligó a desplazar una serie de vehículos de reserva para hacer evacuaciones masivas de personas con limitaciones funcionales y con tratamientos crónicos del día a día que habría que seguir prestándoles una vez desplazados a los sitios de nueva ubicación. Todo eso se hizo una semana antes de la erupción, entre el día 15 y el día 19. Eso para empezar. Una vez allí, pues hubo, en colaboración, por supuesto, con Cruz Roja, que puso sus recursos, hubo que concentrarnos en un punto de evacuación
no sé, Domingo lo recordará y Fran, ahí en la plaza aquella, donde con la ayuda de atención primaria, por supuesto, se fue haciendo un cribado a todas las pacientes de movilidad funcionaria, de movilidad limitada, que se iban a evacuar, para no extender el brote de COVID por el resto de la isla, por supuesto. Y con nuestros 11 recursos del no urgente y los refuerzos, pues se fueron trasladando en torno a unas 40 personas que se fueron al cuartel del Fuerte en Santa Cruz de la Palma, donde nuestro amigo Domingo ya estaba allí ejerciendo mando en plaza. Eso fue el primer día, el primer día. Luego, si queréis más adelante, pues ya os hablo cómo seguimos atendiendo en la crisis volcánica. Bueno, como acabas de nombrar a Domingo, yo quería introducir ahora para preguntarle a él. Faustino ha hablado de todas las personas que se acogieron en Santa Cruz de la Palma. Vosotros tuvisteis que pasar como yo digo, del papel a la realidad, ¿no? De un plan que diseñasteis de albergue y evacuación por riesgo volcánico para la isla de La Palma que os encargó el Cabildo, a poner en marcha ese plan. ¿Qué significó para vosotros, pues, pasar eso del papel a la realidad? Hola, buenas tardes. Pues efectivamente tuvimos la suerte o en este caso casi diríamos la desgracia, ¿no?, de tener que poner lo que habíamos hecho en ejercicio teórico en el 2017, ¿no?, de plantearnos la evacuación de casi 25.000 personas, que es lo que recogía el plan que se hizo para el Cabildo, del tener que ponerlo en marcha. Entonces, por un lado, ese trabajo hecho, más la coordinación, como muy bien ha dicho Faustino, con todos los intervinientes, pues fue un reto. La ventaja es que en las emergencias todos sabemos que la preparación es la base del éxito, y ahí nosotros teníamos la preparación, bien como comentaba Faustino, porque ya habíamos vivido unas circunstancias parecidas en el Hierro. Segundo, porque hicimos el plan y conocíamos y sabíamos exactamente dónde teníamos que poner las cosas, y porque cuando vimos exactamente que existía una probabilidad cierta de que se produjera la erupción, pues nos empezamos a reunirnos con días de antelación, de tal manera que dentro del caos, que siempre es una evacuación, y los imprevistos que tiene, más con un tema de un volcán que no se sabía muy bien primero por dónde podía salir, cuando empezó a salir qué peligros añadidos podía tener, pues creo que se hizo la cosa de una manera bastante ordenada. Y yo creo que podemos estar bastante contentos de cómo nos coordinamos en esa situación. Muy bien, pues ahora le damos el paso a Fran para que nos cuente un poco desde el punto de vista del personal de atención primaria que estuvo ahí en primera línea. ¿En qué medida pensáis vosotros que ha podido afectar, y más probablemente en un futuro, sé que estáis haciendo un estudio en este sentido, para todos los residentes de la zona, en qué medida ha podido afectar en los distintos aspectos de salud esta erupción volcánica que ha durado tanto tiempo, como comentábamos? Buenas tardes a todos. Gracias, Carmelo, por la invitación, a ti y en general a SEMES. Es agradable ver caras conocidas, que son las mismas voces que el día del volcán escuché por teléfono, porque casualidades de la vida, cuando el volcán explotó estaba yo en la gasolinera del Paso, y de ahí seguí a ayudar con Cruz Roja al Estadio Cero, y la primera llamada fue de Faustino: ¿dónde estás? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y con Domingo, pues, qué decir, que siempre hemos estado trabajando. Desde los centros de salud, inicialmente lo que se percibió fue incredulidad. Parecía, y era lo que te transmitía también la gente cuando llegaba al campo de fútbol evacuada: esto va a ser corto, no hay problema. Pero los días fueron pasando y las cosas se fueron empeorando, y la gente que decía en la laguna, pues bueno, los pobres de Todoque, pero después llegó la laguna, y los de Tazacorte, aquí no va a llegar, y después llegó. Y eso generó aumentos de ansiedad por parte de la población, que demandaban, pues, falta de sueño por por los temblores, por las explosiones. Eso generaba que la gente no descansara. Los compañeros de emergencia, hasta Protección Civil, AE, Alfa Tango, Cruz Roja,
bomberos, estabas al pie del cañón y después no podías descansar. Entre la adrenalina más ese ruido que te impedía descansar, generaba bastante estrés en todo. Como comentas, se está haciendo un estudio que se llama IceVolcán, que la idea es ver cómo ha afectado el volcán a la salud en este momento, y después seguiremos manteniendo el estudio durante 2, 5 años, incluso más si conseguimos la financiación, para hacer pruebas de metales pesados en sangre, espirometrías y un test administrado para saber el grado de ansiedad, las patologías y un poco ver esa evolución en un estudio a largo plazo. Bueno, creo que va a ser muy interesante. ¿Tenéis algún dato inicial sobre en qué mayor medida se ha visto afectada la salud de los habitantes de la zona? Los datos preliminares, sobre todo temas de ansiedad, es lo más que destaca. Los temas de traumatismo inicialmente podía aparecer, pero no aparecieron tanto. Hay casos puntuales, pero muy señalados. De momento son temas más relacionados con la salud mental. Bien. Faustino, quería preguntarte también, porque hemos visto que han coexistido dos emergencias, una más larga, una más larga porque llevamos 2 años casi, como es el COVID, y la erupción volcánica. Son dos situaciones extraordinarias que siempre van a tensionar los sistemas sanitarios. ¿En qué medida esta coexistencia de estas dos circunstancias han afectado al funcionamiento normal del Servicio de Urgencias Canario? Hay que decir que afortunadamente de las personas que evacuamos y que diariamente iban a diálisis, oncología, hospital de día, los contagios fueron muy aislados y se pudieron aislar bien con transportes individualizados, sin duda por el gran trabajo de atención primaria cribando a toda la gente. Prácticamente no ha interferido la pandemia con la evacuación y sobre todo con el mantenimiento de las rutas de los nuevos domicilios, ¿no? Porque el reto era seguir llevando al tratamiento crónico con domicilios distintos de rutas que se mantenían de hace 20 años o 10 años. No ha habido prácticamente incidencia, ha podido desdoblarse bien en vehículos aislados porque los contagios en este caso han sido mínimos. Bien, bueno, eso es una buena noticia. Mm. Domingo, vosotros que habéis estado más encima o en contacto con las personas, con la gente que ha perdido sus casas, sus domicilios, su trabajo, ¿en qué medida tenéis también un buen sistema de apoyo psicológico para las víctimas? ¿En qué medida habéis visto que ha afectado más a las personas de mayor edad o a las personas dependientes con las que habéis estado vosotros en contacto? ¿Qué habéis notado, qué habéis percibido? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que comentar porque afortunadamente lo hemos podido hacer bien. Es decir, se montó ese primer albergue que se montó en el cuartel del Fuerte, donde hay que agradecerle al ejército su total compromiso y ayuda para montar eso. Y dentro de eso habría que hablar de una cosa que es la primera vez que yo he visto en todos los años que llevo las emergencias, y es el centro sociosanitario que montó la gerencia de atención primaria en el cuartel. O sea, ahí se montó para las personas de movilidad reducida, se montó un centro sociosanitario completo. Ahí es la primera vez que veo que en un albergue se es capaz de hacer semejante dispositivo. Y yo creo que eso ayudó a estas personas que más son las más vulnerables, porque se les une no solo la desgracia de haber tenido que salir de sus casas, de no saber si van a poder regresar, pues con sus propios problemas físicos, sus problemas de movilidad, pues el hecho de estar prácticamente igual que si estuvieran ingresados en cualquier centro sanitario fue muy importante. Y la segunda cuestión que yo creo que nos ayudó muchísimo a poder ayudar a las personas desplazadas fue que al tercer día de producida la erupción estaban todos en centros en hotel. Concretamente se mandaron al hotel en Fuencaliente, que es uno de los mejores establecimientos turísticos que había en la isla, que ofrecía un confort, pues dentro de lo que cabe, pues bastante aceptable para todas estas personas, y eso ayudó a disipar la tensión. Pero como muy bien dice
Fran, los problemas principales que se empezaron a atender desde el primer momento fue la ansiedad, que se han ido manteniendo constantes durante todo este tiempo. Y la importancia del trabajo de los trabajadores sociales y de los psicólogos con estas personas desplazadas para intentar minorar. Pero como muy bien está obteniendo Fran los resultados de su trabajo, la ansiedad es el principal problema a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo. Bueno, yo quería preguntarle a Fran porque realmente esta erupción volcánica no solo ha afectado en lo que son sus bienes, sus domicilios, sus trabajos, a los habitantes de La Palma, sino también al personal de atención primaria que vive en la zona, ¿no? Que se han convertido a la vez en víctimas y en asistentes para el resto de la población. ¿Cómo lo han vivido y sobre todo tanto tiempo, casi 3 meses, tener que estar trabajando con muchos de ellos desplazados de sus domicilios habituales, teniendo que ir a trabajar con los problemas que ha habido desde el punto de vista del tránsito por los cortes de carretera y demás? ¿Cómo lo han vivido? La zona de afección del volcán era una zona donde vivían muchos compañeros de todas las categorías profesionales que trabajaban tanto en los centros de salud como en el hospital. Y eso generó inicialmente un problema para la organización por parte de la gerencia de La Palma, que dio bastante mano libre para que la gente se organizara en función de cómo estaban en ese momento. Y paradójicamente todos los compañeros señalaban lo mismo, preferían seguir trabajando porque se sentían más útiles que estar viendo a ver qué hacían con su problema de que habían perdido su casa, algunos compañeros habían perdido incluso el medio de vida de sus parejas, de sus familiares, y se sentían más útiles siguiendo trabajando. Carmelo, tenemos ahí una pasta especial de la gente que trabaja en el sistema sanitario, Sin duda. que eran más útiles ayudando a los demás que ayudándose a ellos mismos. No, la verdad es que hay que algún día hacerle un monumento a toda la gente que ha participado, ya, como dije al principio, de los distintos estamentos. Mañana se celebra el Día del 112 a nivel europeo y pues Canarias va a hacer un reconocimiento a todos los que participaron en esta erupción volcánica. Ahora quería plantear una pregunta a los tres. Cada uno podéis contestar según vuestra experiencia y según lo hayáis vivido, porque yo siempre me pregunto de qué forma todos sabemos, conocemos cuáles son las necesidades desde el punto de vista sanitario, tanto por necesidad urgente o en transporte programado, como has comentado Faustino, o la parte más sociosanitaria, como ha dicho Domingo, ¿no? Y eso hay que engranarlo muchas veces con las necesidades políticas, que siempre hay que tener en cuenta en estas circunstancias. Y luego hemos visto también las necesidades informativas. Hemos visto la aluvión de periodistas que se han desplazado allí, cada uno quería sacar su noticia. ¿De qué forma pensáis vosotros que han influido en vuestro trabajo diario pues la parte de los medios de comunicación y la parte política, positiva o negativamente, cada uno contará su experiencia? Todos habéis participado como asesores del PEVOLCA y habéis tenido que lidiar también con la parte más política, ¿no? Quería saber un poco vuestra opinión y que la transmitiré ahí a los que nos están viendo. De Domingo ahí, a ver. Venga, Domingo. Gracias, Por la derecha, Faustino. claro, el voto de calidad de Domingo siempre. Sí, sí. No, vamos a ver, yo creo que, yendo por partes, por los medios de comunicación, yo creo que han ido cambiando en el paso de los años. Si bien nosotros somos una sociedad que nos encanta el morbo y no hay más que ver la cantidad de programas de televisión que se dedican a eso, es verdad que cada vez que hay una emergencia, en los últimos años, sí, por lo menos aquí en Canarias hemos detectado que la prensa se pone a disposición y la información que se da
intentan ya huir de lo que es digamos, el amarillismo para centrarse exclusivamente en lo que es la información, y cada vez que si se les pide que den algún tipo de información o que queremos salir en el medio para decir algo concreto, la verdad que sí que ha habido un cambio respecto a años anteriores, y eso es muy de agradecer porque son al final los que son capaces de trasladar a toda la población aquellas cosas que interesa decir. Y en el ámbito político yo creo que estamos viviendo otra vez por lo menos en Canarias, una época buena, en el sentido de que el político escucha al técnico. Y eso es muy importante. Yo creo que en las reuniones del comité de dirección hablaban los técnicos y se pueden contar con de la mano las veces que a lo mejor ha habido alguna discrepancia técnica entre el técnico y el político. Y eso ayuda también a que las cosas funcionen de una manera correcta, como yo creo que dentro de lo que cabe ha ido La Palma. Yo en ese aspecto no tengo quejas en esta intervención. En la parte Políticamente muy correcto, Domingo. Ah, sí. Pero parte, verdad, ¿eh? Si no me hubiera callado, le hubiera pasado la pelota a Frank. En la parte que nos toca a nosotros, la parte asistencial del Servicio de Urgencias Canario, quiero decir que aunque hubo presiones de fuera de nuestro ámbito para haber hecho un desembarco en La Palma con ambulancias, con hospitales de campaña, para nosotros era muy evidente después de que estaba todo evacuado, que la tragedia era humanitaria y que el protagonismo tenía que tenerlo otra gente. O sea, llegar allí con hospital de campaña, 2 helicópteros, 7 ambulancias y no asistir a nadie, honestamente yo creo que no estaba indicado. Nosotros siempre tuvimos el respaldo de la gerencia y del Servicio Canario de Salud, no así de otra gente de fuera que siempre intenta gestionar cosas de las que está más alejada. En ese aspecto quiero decir que, aunque al principio recibimos críticas por no haber vendido imagen, yo estoy muy orgulloso de haber podido sacar los pacientes críticos en barco cuando no se podía volar, o buscar un helicóptero cuando no había ninguno, de gente que se hubiera muerto sí o sí y que no ha salido en los periódicos ni falta que hace, que haber hecho desplegar el hospital de campaña en los llanos y la gente pensando que había 15 muertos, cuando no había nada. No sé si vosotros, los intervinientes que estáis allí, tenéis esa sensación, ¿no? ¿Dónde están las ambulancias? Pues están donde tienen que estar, no tienen que asistir a nadie, tiene que tomar otra gente el protagonismo en este tipo de desgracias. Yo insistir en lo mismo, es decir, como decía al principio, veo caras de amigos que siempre han estado ahí en cualquier emergencia y que se demostró en este momento igual. Desde la gerencia de La Palma se pusieron a la disposición desde el principio. En el caso mío particular, dándome libertad para poder estar ayudando en la emergencia mientras me cubrían a mí en la consulta. Y Faustino desde el primer momento llamando para lo que hiciera falta, y Domingo por siempre. O sea, Domingo Cruz Roja formó parte de mi vida, por lo tanto estaba siempre ahí. Y luego la parte política, como bien dice Domingo, todo siempre en la vida es mejorable. Pero es verdad que se escuchaba mucho a los técnicos y que se preguntaba cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello, y los medios de comunicación fueron bastante correcto. Las 4 primeras semanas que yo estuve subido en la ambulancia, durante esas 4 semanas y nos íbamos rodando en función del volcán, las periodistas se te acercaban, te preguntaban las cosas sin meter la cámara en donde estabas trabajando, te pedían permiso y siempre se dirigía hacia la zona que hubiera menos amarillismo, como dice Domingo. O sea que la actitud fue muy buena, y creo también, por ejemplo, los programas de la televisión canaria en realidad virtual ayudaron mucho a la población a entender el porqué de las cosas. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar un poco de tiempo a ver si se anima los asistentes a hacer alguna pregunta. Mientras tanto, yo os preguntaría, en primer lugar, a cada uno de vosotros, una imagen, un hecho, una circunstancia especial con la que os hayáis quedado en esta emergencia. ¿Cuál destacaríais, por ejemplo, cada uno de vosotros?
Domingo, empieza. Hombre, pues sí, no. Amigos así, ¿para qué? Bueno, yo si quieres empiezo yo para darte tiempo. Pese a que la forma en la que se ha llevado la crisis con el comité de asesores por los geólogos y el comité de dirección ha sido súper profesional y el manejo de la información ha sido súper profesional, a mí la mayor impotencia me la ha creado, la verdad te digo, me quitaba el sueño no poder evacuar pacientes críticos del hospital por no tener medio, por la climatología simplemente, ¿no? Porque puedes evacuar en ambulancia, pero un traslado que sale a las 9 de la noche cuando ya no hay ferry y el espacio está cerrado, y eso a mí ha sido una impotencia total. Que no ha habido forma, bueno, al final se ha solucionado, ¿no? Pero podía haber salido bastante peor. Domingo, ¿tú qué destacarías? Me toca otra vez. Sí, sí. Perdón. Yo destacaría dos cosas. Una, a nivel personal, la impresión que a mí la cosa que más me ha impresionado del volcán es el ruido. O sea, estar en la zona de influencia en los llanos, ahí el sonido perpetuo del ruido es una cosa que me la llevaré siempre, incluso más que la imagen en sí de la lava. La presión que genera sobre las personas, el ruido constante, ¿no? Ese sonido que te recuerda que aquí estoy, para mí es de las cosas que más me han impresionado bien. Y el otro estilo, en el sentido positivo, es la respuesta que ha dado la sociedad. Nosotros somos una organización de voluntarios y una intervención de 3 meses llevada fundamentalmente con voluntarios, pues indica lo que es la sociedad española en su conjunto. Al final hemos traído casi 700 voluntarios de Península en turnos semanales, que iba rodando y que fue lo que nos ha hecho permitir. Pues yo creo que la respuesta de la sociedad, en este caso a través del voluntariado, es algo que también es para sentirnos orgullosos como nación. Yo me quedo, Carmelo, con caras de personas. Es decir, personas que quieres dentro de la institución, que a pesar de su cansancio, de llevar muchos días trabajando, cuando llegabas la cara de sonrisa que te ponían y te decían, ¿vienes a echar una mano? Sí, ¿qué hacemos ahora con eso? Y también uno de los días que estábamos ya en el Mirador del Charco y bajamos con la ambulancia, a ver el tiempo que se tardaba en llegar a Puerto Navas por si había una urgencia y subíamos, paramos en el Mirador de las Ollas. Y yo iba con 2 compañeros de Tenerife en la ambulancia y cuando me bajé que me conocieron, vinieron corriendo los que estaban preparando la tubería de agua. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te ayudemos en algo? O sea, esa disposición a dejar lo que estaban haciendo para ayudar. Yo creo que esa solidaridad vale un tesoro. Muy bien. Salvador Espinosa nos lanza una primera pregunta para todos. ¿Cuáles serían vuestras lecciones aprendidas? En este caso la erupción terminó, aunque el volcán todavía sigue activo, pero bueno, no se prevé que haya una reactivación. Pero mañana puede aparecer un nuevo volcán en La Palma o en cualquier otra isla. Estamos en territorio volcánico y esto puede repetirse. ¿Cuál sería para cada uno de vosotros vuestra lección aprendida? Fran, empieza tú ahora, venga. La principal lección es que más allá de las instituciones están las personas y que tenemos que seguir trabajando y lo que hemos insistido siempre en hacer simulacros y la gente se reía de que los simulacros, que siempre están los pesados estos de los simulacros, cuanto más practiquemos mejor. Yo creo que me quedo con eso, con las personas y que tenemos que practicar, solo lo que se practica se consigue después. Cierto. Faustino. Pues yo soy un poco pesimista en cuanto a que veo que no hay un grupo sanitario que pueda mantener una asistencia en la emergencia tan prolongada, ¿no? Si hubiera habido realmente heridos en otro tipo de... Hubiera sido muy difícil mantener, por no decir imposible, mantener 80 días de asistencia sin mucha ayuda externa, la verdad. Domingo. Pues yo creo que la lección que yo creo que debemos de sacar es que todos valemos. O sea, que en las emergencias todos tienen su hueco, todas las organizaciones, y que lo que hay que hacer es integrar porque todos pueden aportar su grano de arena y más cuando las emergencias son a largo plazo. Bueno, tenemos otra pregunta, Pilar Huerta desde Madrid.
le gustaría saber si en esta emergencia en la que habéis participado, en la que hemos participado todos de una u otra medida, si nos hemos sentido arropados por el resto de los servicios de emergencias del país. Yo, en la parte que me toca, he recibido propuestas de participación de otros servicios de emergencia y seguro que vosotros también. Contad un poco vuestra experiencia. La nuestra es que efectivamente se han puesto a nuestra disposición la mayoría de los servicios de emergencia hospitalarios del Estado y es más, a algunos les hemos tenido que pedir que no enviaran voluntarios porque realmente era un problema poder atender a gente en el momento más álgido de la emergencia, ¿no? Tener que ocuparse de la logística era más bien una complicación para Domingo que una ayuda. No sé si él lo ha vivido como tal, pero llegar gente que no esperábamos era un problema. Sí, yo creo que efectivamente han sido muy pocas las organizaciones nacionales dedicadas a la emergencia que no han ofrecido su personal si fuera necesario. Desde bomberos, psicólogos, médicos, enfermeros, hemos recibido de todo. Y nosotros, por ejemplo, como comentaba antes, hemos podido sostener el servicio porque hemos estado trayendo, por ejemplo, los equipos que estaban ayudando con la UMI, quitar la ceniza de los tejados, que son los equipos de montaña, pues tienen que estar atados. Pues ahí ha venido gente del País Vasco, de Galicia, de Valencia, Andalucía. O sea, sí es verdad que ha respondido todo el mundo. Muy bien, sí, esa es la sensación que yo también he tenido, Fran. Sí, yo pienso que la disposición de ayudar en una emergencia de esta magnitud siempre está, y creo que en lo que tenemos que trabajar todos es en la coordinación. Al principio, las primeras semanas, sobra gente, y después, a medida que van pasando los días, como Faustino decía, empieza a faltar la gente. Y concienciar a todo el mundo que es tan importante el que prepara el bocadillo que el que está en el frente. Porque todo el mundo quiere estar en el frente, quiere estar donde está la lava, para ver la lava, para coger la ceniza, pero es que si no tienes detrás el grupo de logística que te prepara las cosas, eso no funciona. Entonces, concienciar a la gente de eso, de que no es todo salir corriendo, es un trabajo que tenemos que hacer desde todas las instituciones. Pilar Huerta nos pregunta también si hemos visto un incremento de casos de COVID durante estos meses. Faustino, quizás tú que haces un seguimiento más día a día nos puedes contar en comparación con el resto de la isla. No se ha visto realmente. Yo he estado después de que la emergencia se volvió un poquito más tranquila, me fui al punto COVID a colaborar porque estábamos con la sexta ola, pero no había diferencia de la parte del volcán con el resto de la isla. Muy bien. Nacho Herrán nos pregunta, en el caso de que ocurriera, que puede ocurrir, bueno, mejor dicho, ocurrirá, lo que no sabemos es cuándo, un evento similar, ¿se cambiaría alguno de los procedimientos de actuación? ¿Creéis que debería hacerse de forma diferente? Hombre, yo he tenido no sé si la suerte o la desgracia de estar por obligación en el comité de dirección todos los días y la verdad es que ha seguido todos los procedimientos que hay que seguir en estos casos, siempre reuniones previas con el comité científico, recomendaciones para el comité director, los políticos toman las decisiones que les dicen los técnicos, jamás, bueno, Domingo ha estado también en el otro lado, en la zona del Cabildo, jamás intervinieron en ninguna decisión técnica y lo que se ha hecho, para bien o para mal, son decisiones que han tomado los técnicos sobre el terreno. O sea, yo creo que desde ese punto de vista es la primera vez que he estado en un comité director. Las otras veces no he tenido esa suerte o no me han invitado, no lo sé. Pero la verdad que yo me quito el sombrero porque se ha seguido todos los pasos que están escritos en los manuales. La verdad que pocas cosas han quedado a la suerte. Yo creo, aunque es complicado, que tenemos que mejorar el registro de las personas. El poder tener, estamos en el siglo XXI con la informática, pero el tema de la protección de datos con las nuevas tecnologías, el poder dar respuesta rápida a las personas, es decir, ¿dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi padre?
y poder tener un registro único que permita a las personas autorizadas acceder para dar esa información, creo que es mejorable, que tenemos que mejorarlo, aunque se ha hecho muy bien, pero tenemos que mejorar. Muy bien, Domingo. Sí, yo estoy en línea con ello. O sea, yo creo que la tecnología debe de aportar más de lo que ha aportado en esta emergencia y más en nosotros que somos hay muchas áreas muy aisladas. Por ejemplo, el tener localizados, geolocalizados a las personas con movilidad reducida, pues supone un adelanto muy importante a la hora de una evacuación, el poder tener esas listas de personas desde el minuto uno, saber cuánta gente hay con movilidad reducida en tal caserío y dónde están, pues eso es muy importante porque ahorra tiempo. Pero eso prácticamente en esta emergencia estuvo conseguido desde el minuto 1. Sí, sí. No solo eso, sino que la asistencia de gente como UNELCO, la gente de telefonía que estaban te estaban garantizando que la gente que tenía oxígeno en casa tenía... Eso no creo que estuviera previsto en ningún plan, salvo que estaba obligado que ellos estuvieran allí, ¿no? Cuando cayó la dorsal que se llevó la lava, que toda la gente tuviera luz para las máquinas de oxígeno, cruzado con las llamadas del 112 a los domicilios para saber que todo funcionaba. A mí eso me ha parecido una cosa brillante, porque yo nunca, antes de explotar el volcán, me imaginé que iba a estar sentado al lado del señor de Vodafone, por ejemplo. ¿No? Y es el tío que te garantizaba que la centralita que se había quemado se había repuesto y el de UNEL, eso nunca nosotros como médicos ni siquiera pensamos en eso. Muy Desde ese interesante. punto de vista me pareció súper profesional la actuación de toda la gente que intervino. Borja León nos hace una pregunta sobre la postemergencia. Una vez que ya ha pasado esta primera fase, él recalca que una buena parte de la emergencia social continúa, porque sigue habiendo desplazados. ¿Qué medidas se están tomando por parte del SUC o de Cruz Roja o de Atención Primaria para seguir atendiendo a estas personas? Bueno, efectivamente, la emergencia continúa y se pasa de lo que es la fase de emergencia a la fase de reconstrucción. Y eso viene así recogido en todos los libros de emergencia, ¿no? La catástrofe tiene fase de emergencia, fase de reconstrucción. Y ahora estamos ahí. Ahí el gobierno de Canarias tiene que dar su oficina única y luego el resto de organizaciones también tenemos nuestros proyectos que continúan en marcha y hay una serie de proyectos específicos que están poniéndose en marcha para las personas afectadas, pero efectivamente lo gordo empieza ahora. Nosotros, como sabéis, el servicio de urgencias canario tuvo una ambulancia extra en la zona de Fuencaliente que ha creado alguna polémica el retirarla, pero una vez que acabó la emergencia, con el número de asistencias que tenía, no tenía mucho sentido mantenerla porque en los días que estuvo como de 80 días, estuvo como 50 que no tuvo ningún servicio. Obviamente sí nos planteamos cuando las zonas vuelvan a estar habitadas y cuando las distancias se han multiplicado las distancias porque hay muchas carreteras cortadas, el incorporar una ambulancia de forma permanente. Por supuesto, la consejería tendrá que decir algo porque esto hay que financiarlo de alguna manera, pero nosotros sí contamos con reforzar de forma permanente las zonas que hayan quedado aisladas y que vuelvan a recibir a los habitantes que estaban ahí. Como bien comenta Faustino, ese es el principal problema. Cuando la gente vuelva a Puerto Naos, la zona de la Bombilla, Las Manchas, pues estaremos hablando en torno de unas 5 o 6 mil personas que quedan al otro lado de donde está la ambulancia, las dos ambulancias básicas y de soporte vital avanzado que tenemos en el valle. Por la comarca este solo estaría la básica de Mazo. Entonces, obviamente, cuando la población vuelva, sí nos va a generar un problema. Eso nos va a generar un problema serio que tendremos que ya se está estudiando, pero que, como bien dice Faustino, habrá que ponerle recursos y habrá que poner medios. Nosotros la hemos tenido allí durante tiempo. Si no los tiempos se hubieran incrementado, pues otros 40 minutos a una emergencia, que es infumable, ¿no? Pero claro, si la tienes 80 días y 50 días no se ha movido, porque no hay gente, tampoco la puedes mantener sin EDI. O sea, tienes que tenerlo con unos datos.
Claro, y ahora tenemos que tener en cuenta que la población todavía no ha vuelto. No ha El vuelto. tema de los gases, los peligros de los gases, o sea, Claro. que estamos en una situación todavía intermedia, que cuando ya esa gente vuelva a su sitio, vamos a tener un trabajo arduo en camino. Y la gente que se ha desplazado desde atención primaria, pues los domicilios de la gente encamada los hemos asumido, por ejemplo, en Las Breñas, que es la zona de donde yo trabajo, pues hemos asumido familiares que vienen de El Paso, de Tazacorte, de Los Llanos, pues se atienden como un paciente más. Muy bien. Andrés Pacheco nos pone en una situación bastante más catastrofista. Él pregunta si en el caso de haber sido un volcán, bueno, con las características de este volcán, hubiera sido un volcán más efusivo o más explosivo, como él pone, por ejemplo, el Kilauea. ¿Hay algún plan o se hubiera hecho algo diferente en el caso de que hubiera habido muchas más víctimas? Bueno, en principio el plan de albergue y evacuación recogía, hablando de memoria, creo que eran 14.000 plazas para 14.000 personas en distintas instalaciones. En este caso solamente hubo la necesidad de utilizar el campo de fútbol, perdón, el cuartel del fuerte, pero en lo que es en el plan, ante una catástrofe de las dimensiones que habla el compañero, el cuartel se hubiera quedado solamente para personas de movilidad reducida. O sea, teníamos previstas pues casi 700 plazas para personas de movilidad reducida y el resto hubiera ido a albergues en que se montarían en tiendas de campaña en los campos de fútbol que teníamos dimensionados. Y también estaba previsto la movilización igual que pasó en el Hierro, que tampoco hubo que usarlo, para darle soporte a la red asistencial de la isla. En coordinación con el SUM hubiéramos movido nosotros el hospital de campaña nuestro, que tiene una capacidad para 50 camas. Y en el caso que la asistencia se hubiera desbordado, pues como os comenté al inicio, nosotros teníamos una planta reservada en el Hospital del Sur, porque la evacuación hubiera sido evidentemente por mar y tampoco tenía mucho sentido hacer una noria de ambulancias desde el sur al Hospital Universitario, que es el que le corresponde ¿no? La Candelaria se puso a nuestra disposición y tenía preparada una planta por si esos miles de heridos que luego no llegaron, afortunadamente, se hubieran dado. Y la gerencia de servicios sanitarios, precisamente la zona de Las Breñas se convertía en servicio de urgencia si hubiera sido necesario y teníamos los turnos establecidos para abrir las 24 horas del día. Y ya en la época del Hierro, Faustino, ¿te acuerdas que planteamos el tema del barco medicalizado? La época del Hierro. Sí, me acuerdo perfectamente porque además tengo una foto contigo que me compromete. Sí. En la época del Hierro, Hospiten Sur nos reservó una planta para, en caso de que hubiera que haber llevado 50, 60 personas con asistencia grave, hubiéramos podido dejarlas del ferry allí. Me acuerdo que aquello se negoció y se habló. Sí. Sí. Muy bien. Andrés se sorprende diciendo que parece que estamos más preparados de lo esperable. Bueno, eso nos agrada saber que es así. De momento, afortunadamente, en este caso la respuesta ha sido adecuada y esperemos que siga siéndolo así. Hay otro de los asistentes que nos pregunta algo que se escapa un poco de la parte más sanitaria, pero bueno, pregunta por aquellas familias que tienen animales que son considerados miembros de la familia, si se hizo algo para atenderlos, quién se ocupó de ellos. Sí, No sé si Domingo puede contar algo. Sí se ha hecho desde el año pasado. Hay un acuerdo entre Cruz Roja, el Gobierno de Canarias y los colegios de veterinarios de ambas provincias. Y de tal manera que a partir de ese momento, cada vez que se monta un albergue provisional, se monta también un albergue para animales. Y en La Palma ha existido ese albergue para animales que estaba en un colegio en los Llanos de Aridane, que ha estado atendido las 24 horas por veterinarios del Colegio de Tenerife y que ha recibido la ayuda también del Colegio de Las Palmas. Y hemos recibido un montón de donaciones de comidas, de jaulas, de transportines para los animales. Se montaron tiendas de campaña para que tuviera un alojamiento. O sea que sí ha habido una respuesta específica para los animales de compañía.
Muy bien, no sé, yo creo que Fran no sé si habrá tenido ocasión de tocar este aspecto o por lo menos verlo en la gente a la que había atendido, ¿no? Hombre, al igual que pasaba con los sanitarios, había un caso de un veterinario que lo había perdido todo y estaba todo el día en el albergue, como decía Domingo, ayudando. Se sentía mejor allí que estar, que estar llorando por la casa que había perdido. Bueno, no cabe duda de que es algo destacable, por supuesto. Como nos estamos acercando al final, para no alargarlo demasiado, por si alguien más quiere hacer alguna pregunta, mientras tanto, Salvador Espinosa nos pregunta sobre una vez finalizada la emergencia y estando ya en la fase de rehabilitación, como decía Domingo, y después de haber analizado pues, todo lo que se ha hecho o lo que se ha podido dejar de hacer, ¿qué cambio a futuro os podríais plantear para una futura emergencia similar en la isla de La Palma o en alguna otra isla? ¿Qué os planteáis? Bueno, rompo el hielo yo, para que no empiece siempre Domingo. Lo que decía antes, mayor coordinación, aunque la coordinación ha sido buena, pero mayor coordinación, mayor optimización de recursos para no tenerlos todos los primeros días, sino irlos espaciando en el tiempo y practicar, practicar y practicar. Buen resumen. Y curiosamente se dio el caso de que el ejercicio que hace la UME todos los años, el año pasado que se suspendió por la pandemia, era sobre una erupción volcánica en Canarias. Y mira por dónde se suspende el ejercicio, donde hubiéramos entrenado todo y tenemos el caso práctico. Fue una coincidencia. ¿Qué plantearías tú, Domingo, entonces, a futuro? ¿Qué Yo creo cambios se que podría introducir? Yo creo que eso, o sea, yo creo que la mejora de las capacidades de logística es importante, tener una logística potente, porque en nuestra comunidad, afortunadamente, las emergencias duran 2 o 3 días. Tenemos un FMA o tenemos un incendio forestal que, salvo contados episodios, pues en 3 días está controlado. Pero claro, enfrentarse a una emergencia como esta, pues ha tensado mucho la respuesta logística, ¿no? Yo creo que ahí hacía falta meter algo más de cabeza en ese tema. Yo en los momentos puntuales, la verdad que eché de menos una buena red de superficies en las islas más alejadas de los hospitales, porque hubiéramos podido paliar algunos de los traslados críticos llevándolo en una ambulancia a un sitio distante y haber podido volar, pero había lo que había y hubo que desechar de entrada el helicóptero, ¿no? Eso es una limitación importante que nos ha pesado, la verdad. Muy bien. Ya para finalizar, algo que cualquiera de vosotros quiera añadir, quiera aportar, quiera contar en relación con lo que hemos venido hablando. Fran, anímate. Agradecer, como hacía al principio, la invitación, agradecer a los compañeros tertulianos porque siempre han estado ahí y agradecer a la población de La Palma que ha estado ahí, estará y seguirá luchando por su isla y los que nos ayudan desde fuera también. Yo un poco lo mismo, incidir en lo mismo, agradecer a la población de La Palma, sobre todo a todos aquellos que le tuvimos que suspender tratamientos de rehabilitación el día que explotó el volcán, su comprensión, ¿no? Pues sabiendo que estaban los recursos dedicados a otra cosa y nada, mandarles de aquí un abrazo muy fuerte y una recuperación lo mejor posible. Y yo también, igualmente, yo creo que eso ya lo han dicho todos, y yo también agradecer a todos los intervinientes, a los primeros intervinientes, a los que han estado, no eran tan primeros intervinientes, porque no es fácil olvidarse de las horas y de la familia tantos días consecutivos. Y bueno, saber que las islas cuentan con un equipo de profesionales en la emergencia que se entregan de la manera que se han entregado en La Palma, pues creo que también es algo que nos puede dar tranquilidad de cara al futuro. Bueno, pues para cerrar yo quiero agradecer a los tres participantes
el tiempo que nos han dedicado y el poder compartir con todos nosotros su experiencia. Creo que a modo de resumen, todos deberíamos apuntarnos para futuras ocasiones, como habéis comentado, mejorar la coordinación entre los distintos intervinientes. A lo mejor en otra futura tertulia pues podíamos reunir a otro tipo de intervinientes, ya sean fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado o bomberos que cuentan su experiencia o los militares. Conseguir una adecuada optimización de recursos y mejorar o incrementar el número de simulacros para estar preparados, junto con una mejora en la capacidad logística. Y lo de la red y la superficie está complicado por aquello de los problemas presupuestarios que ya conocemos. Pero sí que sería interesante pues transmitirlo a las entidades, tanto ayuntamientos como Cabildo, el Gobierno de Canarias. Yo recuerdo que hace años la Consejería de Sanidad tenía todos los años destinado una partida presupuestaria para poner una superficie en cada isla. Así se puso, por ejemplo, recordará Fran, la superficie de los llanos de Aridane. Y en Garafía. Exacto. Y bueno, quizás sería importante transmitirlo pues, para que se volviera a retomar. Muchas gracias a todos por la participación, gracias a los que habéis estado ahí escuchándonos, a los que seguramente lo veréis en diferido y para cualquier cosa pues aquí estamos. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias a todos.